Hola a todos, continuamos con la sección de entrevistas a los candidatos de las elecciones generales del 10 de noviembre. Hoy nos encontramos con el candidato socialista al Congreso de los Diputados, Jaime Bustillo. ¿Qué tal? Es su segunda vez en estos comicios generales. ¿Cómo se le plantean? ¿Ahora sí? Ahora sí, seguro que sí. Ahora sí para el PSOE y sobre todo ahora sí para España. En una entrevista anterior con este medio dijo que su mayor urgencia era abrir un futuro económico para la ciudad y eso era imposible, ¿no? Digamos, según dijo usted, por el gobierno Imbroda, ¿no? Ahora el señor Imbroda ya no está tras las elecciones municipales y el escenario ha cambiado. ¿Ahora qué? El escenario ha cambiado y bastante. Pues mira, puedo concretar distintas, como ayer en el debate de televisión pude explicar, yo me comprometo específicamente con 4 ejes de desarrollo económico para la ciudad, para trabajar aprovechando que estamos en el gobierno de la ciudad de Melilla, que antes no estábamos, y que tenemos interlocución directa tanto con delegación de gobierno como con el gobierno de España en el futuro, hacer funcionar elementos que hoy en día funcionaban descoordinados. Te pongo un ejemplo: negocio de cruceros, de hacer un diálogo de sordos entre la autoridad portuaria y el patronato de turismo, bueno, incluso dentro del propio gobierno del Partido Popular, el patronato de turismo vivía aislado del resto de la administración. Ahora podemos formar un equipo: patronato de turismo, delegación de gobierno, autoridad portuaria y Tour España. Todos estos elementos ahora sí pueden trabajar coordinados siguiendo un plan común. Esta es la gran diferencia. Claro, tenemos que tener un buen enlace con el gobierno de España, con el gobierno de España, a través de yo me propongo como enlace, a través del diputado socialista en el gobierno, en el Congreso de los Diputados. Bueno, si usted saliera electo como diputado, ¿no? También hay que mencionar uno de los problemas que surgieron desde 2018, ¿no? Y que preocupa mucho a los melillenses, que es el cierre de la frontera. ¿Cómo defenderá la ciudad en este sentido? ¿Pedirá la reapertura? Y en el caso de que no se pudiera, ¿cómo se podría paliar esta situación? Bueno, efectivamente, ya en su momento califiqué como error económico grave por parte de las autoridades marroquíes cerrar la aduana comercial. A diferencia de lo que algunas personas opinan, la aduana comercial proporcionaba un acceso eficaz y barato a las mercancías marroquíes que demandaban los compradores marroquíes. Al cerrar la aduana comercial, lo que ha hecho Marruecos ha sido encarecer los consumos a aquellos que estaban demandando la mercancía en Marruecos. Esto es un error. La forma que tiene Marruecos de atraer tráficos hacia su puerto es mejorando su competitividad. Por eso es un error por parte de Marruecos hacerlo, pero no lo podemos evitar. Desde luego, nosotros estamos apoyando al gobierno de España en sus negociaciones y en sus conversaciones con el gobierno marroquí, en esa comisión de estudio conjunta para ver cómo, que no es una comisión al respecto de la aduana comercial exclusivamente, sino para racionalizar todas las relaciones entre los dos países a efectos de la frontera, entre ellas la cuestión de la aduana comercial, porque, como ya dijo el ministro, no es la única disfunción que ha habido entre los dos países en el tema fronterizo, y en algunos casos ha sido actividades españolas las que han generado enojo en el lado marroquí. Eso lo explicó el ministro de Exteriores el verano pasado cuando compareció para explicar la situación de la aduana comercial. Entonces, esa es una situación que está a nivel de Estado, que hay que verla en el marco de las relaciones hispano-marroquíes y que nosotros no podemos pretender que se resuelva exactamente a los intereses del comercio de Melilla. Esperemos que sea de una manera positiva. De todas maneras, aunque esta circunstancia se arreglase, no se soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que tenemos un único producto, el comercio, y un único mercado, Marruecos. Ese es el principal problema que tiene la economía melillense, que es una situación de fragilidad. Imaginaros, por ejemplo, esto es un periódico, ¿no? Pues que solo tuvierais un producto que fuera el periódico y solo tuvierais un cliente, y que los únicos periódicos los comprara un solo cliente. Pues si ese cliente por algún motivo deja de preferir vuestro trabajo, de repente tenéis que cerrar, y no hacéis eso, habéis diversificado, tenéis la prensa escrita, tenéis medios digitales,
tenéis ingresos por publicidad, ingresos por venta. No sé si me explico. Eso es lo que hace un gestor económico racional. Entonces Melilla, sí o sí, con aduana comercial, sin aduana comercial, tiene que diversificar los mercados a los que atiende. Y por eso llevamos años trabajando en conectarnos con la economía de Argelia, que es una posibilidad bastante buena, que se está aplicando, por ejemplo, desde Alicante hoy en día, y tenemos que conseguir con la Unión Europea unas nuevas relaciones económicas revitalizadas que se basen en apoyar a Melilla y que nos permitan comerciar de manera competitiva con la península. Y una cosita más, nuestro comercio tiene que ser competitivo. Hay melillenses que encuentran los productos mejores en Málaga que en Melilla. Si esto sigue así, cada vez más gente irá a comprar a Málaga. Tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para conseguir que los comerciantes de Melilla puedan poner sus productos más baratos. Y estos son los dos problemas, más mercados y más competitividad. Bueno, ahora quiero pasar al tema de la inmigración, y es que según datos del Ministerio del Interior, las llegadas de migrantes por mar han descendido, llegadas a Melilla han descendido un 13%, sin embargo las llegadas por tierra tan solo un 1%. Todo esto comparado con el mismo periodo del año anterior. Por un lado son datos positivos, pero por otro no. No son ni positivos ni negativos porque se mantienen más o menos igual. El proyecto de la frontera inteligente ayudaría al descenso y también necesitarían otro tipo de medidas más efectivos, mejora de infraestructura. Sí. Bueno, digamos, estoy de acuerdo en que la situación se puede calificar más bien de estabilidad que esté evolucionando hacia arriba o hacia abajo, pero nos mantenemos en un nivel de baja intensidad. No estamos sufriendo grandes avalanchas masivas, constantes, como quizá en otros periodos anteriores, y eso pues tiene que ver un poco con, como decía antes, con esas relaciones de amplio espectro que hay entre España y Marruecos, que son las que predominan el diálogo entre los dos países. Eso tenemos que entenderlo y ser pragmáticos. No podemos pensar que los únicos intereses que hay encima de la mesa son los de un sector económico concreto de la ciudad, que a todos los sectores hay que defender y a todos los sectores hay que dedicar atención. Respecto de la frontera inteligente se refiere más bien a los pasos fronterizos organizados, conseguir máxima velocidad y máxima seguridad a la vez. Es decir, que ninguna persona que esté con cuestiones judiciales pendientes o que tenga una prohibición de acceso pueda acceder a nuestra ciudad. Ten presente que, imagínate que hay 300 personas en esta situación, ningún policía puede tener memorizados todos esos nombres. La frontera inteligente va a hacer ese trabajo que no está al alcance de los humanos, de identificar qué persona es y si está en un fichero de retención, avisar para decir esta persona no puede pasar, ¿vale? Eso es la frontera inteligente, aparte de dotarla de sensores en el borde. Además, hay un refuerzo y una sustitución de la sirga tridimensional, que es uno de los elementos de protección de la frontera, que va a evolucionar a una gran altura. Estamos hablando de casi 9 o 10 metros de altura, que pues los especialistas esperan que tenga un gran poder de contención en caso de avalanchas. Todo esto se está implementando y bueno, pues esperamos que la disuasión que no se encarniza, o sea, que no es lesiva innecesariamente para las personas que están intentando cruzar la frontera, pues sea una solución que concilie lo que siempre ha dicho el Ministerio del Interior: aunar seguridad y humanidad en la gestión de la frontera. Y luego ya con el tema de la frontera inteligente, en otras ocasiones ha dicho que eso también ayudaría a identificar a esos padres que vienen con menores, ¿no? Y saber si eso lo pueden dejar. En el debate electoral mencionó que había comisiones bilaterales con Marruecos. ¿Cómo va el estado de estas comisiones? ¿Cómo funciona? Y bueno, si eso hará que la familia marroquí o que el gobierno obliga a la familia marroquí a que no se lleven a su hijo, no dejen solo a su... Bueno, efectivamente. Aquí se trata de prevenir por un lado y de velar por la protección de los menores por el otro. En la cuestión de prevenir, pues efectivamente, si el sistema recoge y graba que cierta persona adulta responsable de un menor ha entrado con ese menor por la frontera, pues va a registrar la salida del adulto y va a decir: usted no puede salir hasta que no encontremos al menor que venía con usted. Y si ese menor, la persona dice que va bajo su responsabilidad, pero no puede demostrarlo documentalmente, va a quedar registrado todos esos intentos. También hay que recordar que la frontera inteligente también se implanta en el puerto y en el aeropuerto. Es
de tal manera que no solamente es ese punto de entrada, sino todos los demás. Esto es un proceso paulatino que se va implementando electrónicamente y que es un proceso que implica inteligencia artificial, va aprendiendo poco a poco. Ya creo, la última cifra que escuché hablaba de 500 personas registradas. Es decir, hay 500 personas que ya sí que lo reconoce el sistema y sí que se pueden asignar atributos al respecto. Respecto de la gestión de menores, ¿vale?, que ya lo explicó el ministro Marlaska en su visita del pasado verano, creo que fue. Bueno, pues se trata de, lo que se ha hecho ha sido activar unas comisiones bilaterales previstas en los tratados, ¿vale?, en los cuales los dos estados se ponen de acuerdo para decidir cómo se lleva a la práctica ese procedimiento, de decir, he identificado, he localizado a un menor en mi territorio, está desprotegido, te doy conocimiento de quién es, tú lo puedes identificar, puedes buscar en su país a sus padres, establecer la situación. Hay una cosa que se dice, creo que con bastante mala intención en la ciudad, que por el hecho de conocer quiénes son los padres, automáticamente se puede devolver al niño. Mira, perdona, hay niños en estado de abandono y protegidos por el Estado en España que se conoce perfectamente quiénes son sus padres. Conocer al padre no significa que ya el Estado le devuelva al niño. El padre tiene que estar en condiciones de cuidar a ese niño. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? En los centros en las instituciones de bienestar social de Andalucía recogen niños porque sus padres no son capaces de cuidarlos, porque no están en condiciones de salud mental, o porque no tienen recursos, o porque de hecho son personas inadecuadas para cuidar. Entonces, aunque lo conozca, debo de garantizar que ese niño se lo entregó a sus padres porque lo puede cuidar. Pues lo mismo con Marruecos. Entonces, ese trabajo de compartir información es el que se está realizando. Ya han estado miembros de la policía marroquí en Madrid identificando niños y haciendo las primeras pruebas para establecer estos protocolos, y se está avanzando en ello. Bueno, cambiando de tercio, vamos a educación. ¿Qué plantea en materia de educación? Quería recordar que desde la Federación de AMPAs de Melilla y desde los sindicatos de educación se ha dicho en numerosas ocasiones que el Consejo Escolar de Melilla es una asignatura pendiente y además que no existe una hoja de ruta para la mejora de la educación de la ciudad. Bueno, yo no quiero entrar a contradecir a la FAMPA. Primero porque son muy dueños de tener las opiniones y sustentar las afirmaciones que consideren, y el foro para debatirlo pues efectivamente es con la Delegación Provincial de Educación. Pero sí quiero decir que no es correcta esa afirmación de que no hay una hoja de ruta, porque si no fuera así, pues no estaríamos hablando de que en este corto periodo, con dificultades presupuestarias en las que está gobernando el PSOE en España, hemos pasado a tener 38 profesores más en la ciudad. Eso no quiere decir no saber qué hacer, se está haciendo a toda la velocidad que se puede. Si no tuviéramos hoja de ruta, pues no se habría autorizado ya que la FP fuera dual por parte del Ministerio. Si no hubiera hoja de ruta, no se hubiera conseguido, a pesar de las dificultades indeseadas y lamentables que ha ocurrido con el Reina Sofía, que se haya aceptado por el Ministerio que a partir de ahora, por primera vez en toda la historia, se gestione como un servicio público el servicio para recoger a los niños y ayudar a llevarlos al instituto. Ya no va a ser un contrato anual, sino que va a ser un servicio público. Si no hubiera hoja de ruta, no estarían previstos hasta 5 centros educativos en marcha en esta legislatura. En fin, yo creo que bueno, uno puede decir que no hay hoja de ruta y equivocarse, y yo creo que se equivocan en ese aspecto, pero por los datos que ofrezco, yo veo una opinión y luego pregunto qué es lo que está haciendo la Delegación de Educación, y creo que tienen perfectamente claro qué es lo que van a hacer en los próximos años. Ahí están también los presupuestos generales del Estado, que finalmente no se aprobaron, donde se ven claramente las partidas dedicadas a recuperar el tiempo perdido en educación. No sé, hace 2 años en el gobierno del PP creo que fueron 819 los niños que fueron escolarizados en periodo extraordinario. Al año siguiente, cogemos el asunto en el PSOE, escolarizamos a 619. Y sin embargo, se monta una explosión, se montan una auténtica campaña de acoso y derribo contra la dirección provincial cuando se han escolarizado 200 niños menos que el año anterior. Esas son las cifras. Y yo no he escuchado a nadie
protestar en el año anterior, cuando el PP hizo esta escolarización, y sigue hacerlo ahora. ¿Qué ocurre? Que el profesorado está muy cansado, está muy estresado, muy agobiado, y llevan muchísimos años aguantando, y ha llegado el momento de reventar. Pero esto no quiere decir que las situaciones no vengan del pasado. Estamos recuperándonos de un periodo que ha sido muy duro para estos profesionales. En sanidad, ¿qué es lo que propone llevar al Congreso? Sabemos que está en marcha el hospital universitario. Bueno, pues no, parecerá un trabajo fácil, pero va a haber que seguir trabajando muy duro para garantizar que ese hospital no se para, ni en su construcción, ni en su equipamiento, ni en su dotación de profesionales. Quien crea que por decir que está en marcha el trabajo terminado se equivoca. Hay mucho trabajo por delante. Es un inmenso proyecto para la ciudad y es un auténtico desafío titánico para los próximos años. Es decir, solamente conseguir que el proyecto aterrice su singladura después de 7 años parado, casi una década parado por el PP, conseguir que todo esto arranque y que llegue a buen puerto, me parece un compromiso formidable. Es la mayor inversión pública en la ciudad de Melilla prácticamente en su historia. No es poca cosa. Yo me conformo con conseguir eso y el nuevo centro de salud en Cabreriza. En materia de empleo, en su acto de campaña ha dicho que buscará la creación de puestos de trabajo a través de el impulso de diversos sectores como el turismo y la transición ecológica, ¿no? ¿Qué más propuestas tiene en este sentido y por qué esos sectores? Bueno, mira, fundamentalmente porque estos dos sectores son, digamos, consecuencias. Lo importante es que veamos que podemos modernizar nuestra economía. O sea, la economía que hoy en día se realiza en Melilla es una economía antigua, que se viene realizando desde los años 50. Todo el mundo ha cambiado, todo el mundo comercial, el mundo financiero, el mundo de la comunicación, todo ha cambiado y nosotros seguimos con el mismo esquema comercial. Es modernizar nuestra economía lo que tenemos que hacer, aprovechar aquellos puntos en los que tenemos fortaleza, defendernos en donde tenemos debilidades y buscar alternativas que entre todas complementen una buena situación para la ciudad, que es que, o sea, si nosotros fuéramos un pueblo de 80.000 habitantes en mitad de la península ibérica, tendríamos un inmenso problema porque no podríamos hacer nada diferente, pero somos una ciudad española, en el norte de África, con un régimen tributario y fiscal especial. Tenemos muchas cosas que hacer, acceso directo al mar, buenas instalaciones, tenemos un montón de capacidades. Es hacer jugar eso lo que tenemos que hacer. Por eso me resulta más importante que los melillenses vean que podemos modernizar nuestra economía, hacerla sostenible, hacerla más generadora de empleo y que desarrolle una sociedad más justa que los proyectos en concreto. Porque yo de los proyectos no me enamoro, yo me enamoro de sus resultados. Y si el proyecto funciona, lo impulsamos. Y si no funciona, cambiamos. Es muy importante. Si la ampliación del puerto si hubieran dejado de obsesionar con ella en su momento, a lo mejor estaríamos ya modernizando la economía hace mucho tiempo, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que efectivamente el turismo, tenemos claramente potencial turístico. Claramente potencial. Te pongo a Cartagena como ejemplo, porque tiene 120 escalas de cruceros al año, de cruceros de alto porte, de 5.000 pasajeros cada crucero. Echa las cuentas, 120 escalas, ¿vale? Eso lo tenemos a nuestro alcance, no tenemos por qué no, y lo han hecho muchas ciudades, pero en Melilla estamos mirando otro sitio. Concentrémonos en lo que tenemos cerca. El turismo de crucero y otros turismos que podemos atraer, aumentando la dotación de incentivos turísticos en la ciudad. Hemos comentado la transición ecológica. Efectivamente, producir energía dentro de la ciudad mediante placas solares, generadores aeroeléctricos, la eficiencia energética dentro de nuestras viviendas son todos fuentes de trabajo y fuentes donde los empresarios pueden colocar su inversión para obtener rendimiento de ella. El Estado está desarrollando legislación al respecto, toda Europa está desarrollando legislación al respecto y nosotros estamos todavía esperando a ver si viene una subvención. Necesitamos acción. Dos asuntos que no hemos tratado es la prestación de servicios hacia la economía europea basándonos en la diferencia de coste que hay entre el IVA y el IPSI. Los servicios producidos hacia la Unión Europea en Melilla, digamos que los costes de esa empresa le entran con un 4% de IPSI, mientras que si esa misma empresa se instalase en la península, los costes le entrarían con el 21% de IPSI. Entonces no estamos hablando de
una bonificación si ganas dinero, sino que tus costes son más baratos si tu producción reside en Melilla. No estamos hablando de poner una placa de abogado en una puerta, no. Estamos hablando de que los trabajadores, más de la mitad de los trabajadores, vivan y trabajen aquí, de que la dirección efectiva del negocio se realice aquí. No es una ficción, es una realidad, y si no tiene derecho a ese régimen, pues mira, en todos los servicios asociados cuando tú compras un seguro, salvo ese acto en sí de comprar el seguro, todo lo demás, la publicidad del seguro, las reclamaciones de siniestros, los controles de calidad, el seguimiento de la clientela, todos esos servicios que rodean al seguro se pueden prestar desde Melilla hacia la Unión Europea usando las potentes telecomunicaciones que tenemos. Los servicios asociados con los productos financieros, que ahí hay una enormidad de servicios desde el punto de vista de estadística, de seguimiento financiero, un montón de cuestiones a los que nos podemos subir. Estos servicios se están prestando desde países como Malta, países como Chipre, ¿vale?, que tienen un régimen atenuado, pero nuestro régimen es mucho más potente que el suyo, porque ellos están dentro del territorio IVA y nosotros estamos fuera del territorio IVA. Y ahí tenemos un nicho de mercado importante que ya está empezando a funcionar. Bueno, respecto a la Unión Europea, por decir la última cosa, es que nosotros estamos convencidos de que tenemos que tomar la decisión de ir a la Unión Europea de la mano del Estado español a pedir un estatuto económico especial para Melilla, único en el mundo. No queremos el mismo estatuto que tiene Túnez, Argelia o los demás países del área mediterránea, sino uno especial para Melilla, y entiendo que para Ceuta también, en el que la Unión Europea nos acepte una cantidad de mercancía anual, mientras que sea producida en Melilla, por trabajadores melillenses, lógicamente, a precios súper especiales, para darnos alternativas a los problemas en la frontera marroquí. Respecto al tema del empleo, hace poco se celebraron las jornadas de Winning Melilla. Dijeron que la atracción de empresas de juego online supondría también creación de empleo, ¿no? Pero ha supuesto también que haya voces contrarias y acusaciones de que la presencia de estas empresas en la ciudad fomenta la ludopatía. Sí. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, hay una cierta confusión a esta cuestión. Mira, los establecimientos de juego, ¿vale?, vendrían a ser como las salas de cine, donde el producto cine se exhibe y la gente lo ve. Esto serían las casas de juego. Las casas de juego llevan muchísimo tiempo en Melilla, no tienen que ver con Winning Melilla ni con producir juego aquí. Las casas, siempre hemos pedido desde el PSOE que hubiera regulación y control por parte de la ciudad autónoma, ejerciendo sus competencias, tanto para la prevención de la ludopatía como para combatir la ludopatía, regulando la publicidad y regulando el acceso a estos locales. Esto, cada vez que lo hemos pedido, se han reído de nosotros, y la última vez lo más que llegaron fue a hacer un cartel diciendo que habían iniciado una campaña formativa en los institutos. Falso de toda falsedad. Nosotros ya hemos creado una comisión de trabajo que no está Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación, Delegación de Gobierno, y pronto se va a incorporar la Dirección General de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma, que es la que regula y ejerce la tutela sobre estos locales, y la Consejería de Bienestar Social. El Gobierno de Melilla y el Gobierno de España juntos trabajando para prevenir la ludopatía y prevenir eso que proviene de las casas de juego. El juego online es pues como una productora de películas, produce juegos que se comercializa para eso. Es muy importante que si el juego online se produce dentro del territorio español, está regulado por la Dirección General del Juego española, que exige que estos sistemas de juego, si se produjeran en Rusia, no te digo yo que no fuera así. Para eso tienes que tener las casas de juego controladas, pero si se produce en Melilla, ese juego es responsable, porque las empresas tienen que detectar cuando alguien empieza a jugar más de lo normal y cortarle. Tú no puedes evitar que en un bar, en una cafetería, alguien eche monedas en una máquina, porque ¿quién lo controla? Bueno, pues la persona que está allí delante. Pero a través del juego online, la Dirección General del Juego tiene control sobre qué está jugando cada persona. Y es mucho más efectivo la lucha contra la ludopatía a través del juego online y a través de que las autoridades locales, en este caso de Melilla, pues ejerzan sus competencias como estamos haciendo nosotros ahora. Así que es cierto que estamos trayendo negocio para Melilla, pero estamos protegiendo a los melillenses de la parte negativa del juego, que es esa potencial ludopatía. Así que yo no tengo ninguna contradicción interna con esta cuestión. Bueno, si usted llegase al Congreso de los Diputados,
Ahora, en tema de infraestructura, ¿qué defendería? ¿La ampliación del puerto o el aeropuerto intercontinental que anunció hace poco el nuevo presidente de la autoridad portuaria? Yo defendería desarrollar los 4 puntos de negocio que he dicho previamente. Si conseguimos desarrollar, conseguir de la Unión Europea ese estatus que estoy pidiendo, especial, que nos permita hacer transformaciones en la ciudad de Melilla, que adquieran origen Melilla y que nos permitan importarla a la Unión Europea, entonces no hace falta que el Estado haga ninguna ampliación del puerto. Los empresarios van a poner dinero y van a solicitar permiso para hacer ellos la ampliación del puerto. Las infraestructuras no crean negocios. Esto es importante que los pirenses lo entiendan. Las infraestructuras no crean negocios. La carencia de infraestructuras puede impedir un negocio, puede impedir el crecimiento económico, pero no generan crecimiento económico. Esto es una falacia muy bien documentada en economía y todos hemos visto aeropuertos vacíos, puertos y ampliaciones paradas. El mismo profesional que en Melilla defendía la ampliación del puerto, José Luis Almazán, pues pocos años después los hemos visto dirigiendo un lobby de superficies portuarias, el famoso PIPE, que lo que decía era que como había habido una burbuja de ampliaciones y estaban las ampliaciones vacías, pues que a ver si el Estado nos daba dinero, con esa poca vergüenza hay que ir por el mundo. Pues hay que insistir en que las infraestructuras no generan desarrollo económico como tales. Lo pueden impedir su ausencia. Deben de acompañar el desarrollo económico y por sí no lo genera. Así que, como tales, no las impulso. Vale. ¿Por qué se desechó la opción de ir junto a Coalición por Melilla en estas elecciones generales? El PSOE ha hecho todo lo posible porque hubiera una candidatura conjunta al Congreso. Creo que nadie entiende la postura de CPM al respecto de estas elecciones. Saltándonos nuestros propios protocolos y a petición de CPM, accedimos a que hubiera una negociación en Madrid, que no es normal que se produzca porque para eso estamos representados el PSOE en todos los territorios de España, directamente entre la coordinación de campaña, de listas del PSOE y CPM. Allí CPM se sentó, puso unas condiciones imposibles de cumplir, que saben perfectamente que no podemos cumplir. Mustafa Berchan no puede encabezar una lista, no puede estar en una lista del PSOE bajo ningún concepto. Y el PSOE se presenta en toda España como el partido de gobierno que es. Y si va, es la primera marca. Entonces, pues CPM simplemente pidió lo que sabía, que le tenían que decir que no, y en una reunión de 15 minutos ese fue el recorrido. Así que nosotros no hemos podido hacer más, que lo que hemos hecho para ir en una candidatura conjunta. Y ¿cuál sería la coalición ideal para el gobierno de Sánchez si este llegara a ser electo de nuevo? Pues la coalición ideal es una coalición que funcione para España, es decir, una coalición que yo no entiendo que tenga que ser una coalición de gobierno. El gobierno tiene que nombrar libremente el presidente del gobierno porque es su equipo de confianza y tiene que funcionar como una perfecta máquina de relojería. Los españoles necesitan que el presidente del gobierno, que es el responsable, disponga de un equipo absolutamente fiel y leal a su persona y a su política. Por tanto, yo no veo una coalición como parte del gobierno, no quiero que haya coaliciones dentro del gobierno, salvo que exista un programa político perfectamente delimitado en todos sus extremos y absolutamente coherente, que a la postre nos permite tener esa absoluta buen rendimiento del gobierno. No podemos tener un gobierno que pronto empiece con rencillas internas. Entonces, una coalición que permita un gobierno absolutamente funcional, que es lo que los españoles necesitan, seguro, estable y coordinado, y luego un programa aceptado por aquellos que apoyan a ese gobierno. Y luego, pues como tenemos grandes retos por delante, Brexit, tenemos la amenaza de la guerra comercial entre Estados Unidos, China y Europa, tenemos el desafío independentista, pues este gobierno necesita libertad de acción para irse acomodando en estas circunstancias y seguir haciendo lo mejor para los españoles. Por tanto, un gobierno sólido y coherente, un programa de gobierno claro y que conozca a la gente, y libertad de acción para el gobierno. Eso para mí sería, cualquier configuración de partidos que dé este resultado, para mí es aceptable y es por lo que defiendo.
Si no, la lista más votada, que fue lo que dijo el otro día Sánchez en el debate, ¿no? Bueno, sí, pero yo preferiría que la lista más votada hubiera un compromiso político detrás de hacer que esa lista más votada realmente consiga gobernar el país. La gente quiere un gobierno, la gente no quiere un ganador no quiere una lista más votada, quiere un gobierno que dirija al país durante los próximos 4 años. Muy bien, y ahora, ¿por qué los melillenses tienen que votar al Partido Socialista? El Partido Socialista le garantiza a los melillenses estar en el gobierno de España. El Partido Socialista le garantiza que el gobierno de España va a construir su propio programa, incluyendo nuestras necesidades. Porque necesitamos esta conexión para modernizar nuestra economía, hacerla más sostenible y generar empleo. Porque necesitamos hacer avanzar Melilla, hacerla avanzar en términos de sanidad y terminar nuestro hospital y traer sanidad de calidad y de vanguardia a nuestra ciudad, que la necesitamos, traer profesionales, médicos, sanitarios. Necesitamos recuperar el tiempo perdido en educación, poner en marcha esos 5 centros educativos con toda su dotación de profesionales para atender y rebajar las ratios que son terroríficas en nuestra ciudad. Necesitamos estar en contacto directo con el gobierno, formar parte del gobierno, que el programa del gobierno incluya a Melilla, que no haya que ir a gritar a nadie, sino que sea ejecutar un programa que hemos pactado con ellos para realizar una transición ecológica que nos permita tener nuevos negocios en Melilla y nuevos empleos en Melilla, para poder modernizar la economía con todos estos ejes que hemos trabajado antes y otros que puedan surgir en el futuro. Y bueno, pues para que nuestras pensiones estén garantizadas, para que el compromiso de que todas las pensiones se van a actualizar al coste de la vida y que esto va a estar garantizado tanto por la estructura tributaria como porque figure en la Constitución, me parece que son argumentos más que suficientes para afirmar que la mejor decisión en Melilla hoy en día es apoyar al Partido Socialista. Bueno, muchas gracias Jaime Bustillo por asistir a esta entrevista y nosotros continuamos mañana con el resto de candidatos de las elecciones generales del 10 de noviembre. Muchas gracias y muy buena suerte. Muchas gracias.